Entonces, sean bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto, ¿verdad?, continuar con ustedes compartiendo por este medio y por el que está presente igual. Tenemos los contenidos que estamos trabajando, que son magnitudes eléctricas. Estamos calculando lo que es voltaje, corriente, y en algunos circuitos ya vamos a calcular lo que sería potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la frase que corresponde a esta clase, que dice, ¿verdad? La primera responsabilidad del ser humano es darse la mano a sí mismo, ¿verdad? Esto, pues, debemos de tenerlo en cuenta todos los días, jóvenes. Todos los días debemos de tenerlo en cuenta que nosotros iniciamos, ¿verdad?, con la responsabilidad de animarnos, pues, de decirnos que hoy vamos a hacer grandes cosas, hoy vamos a hacer lo que no pude hacer ayer, ¿verdad? Entonces, cada día, pues, es de motivarnos prácticamente nosotros mismos, ¿verdad? Porque la responsabilidad de nosotros es de hacer cosas diferentes y cosas que no nos vaya a generar ningún problema, ¿verdad? Sino que salir adelante siempre. Objetivos: aprender sobre las características, ¿verdad?, de lo que serían de las configuraciones de los circuitos series que venimos hablando, lo que es este periodo, ¿verdad? Estamos determinando lo que son corriente y voltaje. Potencia, pues aún no, ya lo vamos a determinar. Y esto lo estamos haciendo en los diferentes circuitos combinacionales, ¿verdad?, que serían, pues, serie, paralelo y mixto, ¿verdad? Entonces, también estamos aplicando la fórmula ley de Ohm para resolver, pues, lo que serían las magnitudes eléctricas básicas en estos circuitos. Y lo que venimos trabajando también, lo que es calcular resistencia equivalente en los circuitos. Vamos, venimos trabajando con el método de reducción y retorno. Recordemos que lo que hacemos es determinar la resistencia equivalente, y al determinar la resistencia equivalente, pues hacemos la reducción del circuito. Ahí tenemos, este es el circuito 2. Recordemos que en la presentación 1 arrastrábamos una serie de circuitos. Estamos trabajando ya con circuito mixto, estamos determinando ya corriente y voltaje. Entonces tenemos en este circuito, recordemos que el enunciado de estos ejercicios era determinar las magnitudes desconocidas, ¿verdad? O las que se indican en los circuitos. Entonces estas son las que se indican, ¿verdad? Lo que sería la corriente 5, se indica la corriente de salida y también se indica que debe determinar el voltaje 7. Hay un contenido, pues, que teníamos que evaluar en el primer laboratorio, que era la regla divisora de corriente y la regla divisora de voltaje. La vamos a ir colocando ya directamente, la vamos a ir aplicando. Ahí se va a dar cuenta usted de que se nos hace un poquito más práctico lo que es el análisis. Así que lo vamos a ir colocando acá. Entonces, cualquier duda, jóvenes, como vuelvo a insistir, en cualquier momento me lo hace usted. Dado el circuito, pues debemos de encontrar esas magnitudes, y para determinar esas magnitudes directamente no las puedo determinar. Recordemos que nos dice la ley de Ohm, o si vamos a determinar, vamos a colocarlo acá donde dice el voltaje. Vamos a colocarnos. Vamos a colocar en esta parte donde dice que debemos de determinar, ¿verdad? Me dice que debo determinar el voltaje 7. Recordemos que voltaje es igual, ¿verdad?, a corriente por resistencia, ¿sí? Entonces, lo único que conozco para determinar este voltaje es el valor de la resistencia. El voltaje no lo conozco, ¿verdad? No puedo decir que el voltaje es los 72 voltios que está proporcionando la fuente, porque no está en paralelo la resistencia a la fuente. Entonces, no puedo considerar que el voltaje son 72 voltios, ¿verdad?, porque estaría la R6 acá, ¿sí? Esto me está indicando que no estaría conectada en paralelo, ¿ya? Entonces, no puedo determinar ese voltaje por el momento, ¿verdad? Entonces, luego, si nos vamos también en la parte de la R5, me está indicando que debo de determinar dicha corriente que va a circular por la resistencia, y la corriente es igual, ¿verdad?, voltaje sobre resistencia. Igual, solo conozco lo que es la resistencia, ¿verdad? No conozco el voltaje que está llegando en la R5. Tampoco son los 72 voltios que van a estar llegando a la R5. Así que, pues, debemos de hacer reducción de circuito, ¿verdad? Igual, ¿verdad?, no conozco, para determinar la corriente de salida,
se dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál resistencia voy a colocar acá? La resistencia total es la que necesito aquí en esta parte. Entonces me indica que el voltaje sí lo conozco, son 72 voltios, pero no conozco la resistencia total. Entonces esos dos términos, o si nos damos cuenta, ¿verdad? En la fórmula de la ley de Ohm, pues debemos de conocer dos datos, ¿verdad? ¿Sí? Porque tenemos dos incógnitas y necesitamos conocer dos de ellas para poder determinar, ¿verdad? Dicho valor, dicho voltaje, dicha resistencia o dicha corriente, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues procedemos a hacer la reducción del circuito. Esto se va a ir borrando constantemente, no vamos a dejar ahí, jóvenes, pero vamos a ver, y lo voy a activar nuevamente. Lo voy a activar nuevamente porque vamos a empezar, ¿verdad? Recordemos que para determinar una resistencia total empezamos de lo más lejano del circuito. Si usted se fija, la fuente de voltaje está en medio, está en medio. Entonces, ¿cuál es la parte más lejana del circuito si está en medio la fuente? Pues acá podemos iniciar de los dos lados, o podemos iniciar de un lado primero y después continuamos en el otro, ¿sí? Entonces, primero es identificar qué combinaciones de resistencias puedo observar en el circuito, ¿verdad? Donde tenemos dos combinaciones o tenemos dos asociaciones, ¿verdad? Que puede ser serie o puede ser paralelo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Me ayuda acá, pues, William, ¿qué combinaciones usted identifica acá en este circuito? ¿Identifica serie o identifica paralelo? En eso al principio va. En este circuito, ¿verdad? Ajá. ¿Identificamos alguna combinación serie o alguna combinación paralela? ¿Cuál de las dos configuraciones usted identifica en este circuito? No le estoy preguntando dónde están esas combinaciones, solo necesito saber qué combinaciones identifica usted en este circuito, una serie o una paralela. Pues, si no me equivoco, hay en paralelo. Hay en paralelo. Ajá. Vaya. Para ayudarle, ¿verdad? Recordemos que en paralelo debemos de tener dos puntos en común, ¿sí? Si nos enfracamos o si usted, cualquier resistencia, agarre cualquier resistencia, ¿sí? Cualquier resistencia y va a identificar esa resistencia, va a estar conectada con otra resistencia, ¿verdad? Pero si usted sigue el otro extremo, no lo va a llevar que van a estar en paralelo. ¿Dónde está R? Aquí está R1. No, la R4 no. La R4 no la podemos tocar. Ahí. Entonces, William, Y en serie podría ser R1, R3 y R2. correcto. Eso sí. Sí, lo que estaba hablando también Kevin acá, pero me estaba tomando la R4. La R4 no la puedo tomar. Ahora bien, le explico acá. Vamos a utilizar el cuadro mejor. Esto de acá. Esta combinación de que ya me indicaron que es serie R1, R2 y R3 sí están en serie. ¿Qué pasaría? Vamos a utilizar otro color, un rojo, vamos a utilizar qué pasaría, lo que mencionaba anteriormente, y digo, toda esa combinación están en serie, R1, R2, R3 y R4. ¿Cómo? O está complicado o está difícil, ¿verdad? De poder dibujar el circuito al hacer esa asociación. Porque no tendría ningún punto donde va a estar conectada la resistencia y donde va a estar el otro terminal también de la resistencia. Si yo deseo tomar esas cuatro resistencias, ¿sí? Entonces recordemos que la parte de reducción y retorno viene siendo de que yo tengo que ir simplificando el circuito donde me voy a encontrar. En este caso, ¿verdad? Nos encontramos ya con una configuración serie. Cuando yo resuelva esta parte, va a estar en paralelo con la R4, ¿sí? Pero si yo tomo esas cuatro en serie, pues no voy a poder dibujar prácticamente el circuito equivalente. No sé si me doy a entender, jóvenes.
de la división. Sería con R4 y digamos que forma RB que es la y en serie con R5. Sí. Vaya. Entonces, vamos a llegar a una simplificación o vamos a determinar, vamos a borrar esto. Le explico qué vamos a hacer. Vamos a darle luz verde a todo esto, ¿verdad? Vamos a hacer una resistencia equivalente de esto, ¿sí? Y vamos a desarrollar un circuito equivalente de esto, ¿sí? Donde, dibujado estos cuadros, ¿verdad? Vamos a obtener dos resistencias que van a estar en paralelo con la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a esta mínima reducción de estas dos resistencias que van a estar en paralelo con la fuente de voltaje, vamos a aplicar el concepto, ¿verdad?, de lo que se dice en un circuito paralelo, que el voltaje, pues, es el mismo. Entonces, empezamos a determinar primero la R equivalente del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, quitamos acá y empezamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Si usted ya adelantó con los cálculos, pues, me ayuda ya con la configuración, ¿verdad? No he activado la calculadora, ya la vamos a activar. Entonces tenemos, en este caso, ¿verdad? Vamos a empezar con una RA, ¿verdad? Recordemos que empezamos con ese término, no es la R total. Sí es una R equivalente, pero no es la R total que me está pidiendo en este circuito o la que debo de determinar. Entonces tengo que la RA va a ser igual. Vamos a plantear primero acá para luego colocar lo que serían los datos. Bien, tenemos lo que ya mencionaron ustedes, R1 más R2 más R3, ¿verdad? Entonces, ya colocando los valores de cada una de las resistencias, vamos a tener acá. Tenemos primero la resistencia de 4 kiloohmios, ¿verdad? Tenemos 4 kiloohmios. 4 kiloohmios. Vamos a ir poniendo las unidades de medidas, ¿verdad? Para ir repasando también esto, para que no se olvide. Voy a colocar las unidades de medida de cada una de estas magnitudes para que usted no olvide para las evaluaciones, porque cuando usted me dé respuesta me tiene que decir si son resistencias, que van a ser ohmios, si es voltaje va a ser voltios, si es corriente va a ser amperios, ¿verdad? Entonces, más, seguimos con R2 que corresponde a 8 kiloohmios, 8 kiloohmios, más, tenemos la otra resistencia que son 12 kiloohmios, va bien, y esto va a ser igual a 24 kiloohmios. 24 kiloohmios, ¿verdad? Va, ojo con lo que sigue. Ojo lo que sigue porque algo va a tener similar usted así, o no lo va a ver directamente, pero sí le va a ayudar a resolver uno de los ejercicios que está en la evaluación. Vaya. Tenemos hasta acá lo que sería RA. Recordemos que la simplificación se desarrolló de estas resistencias, ¿verdad? Sí. Vamos a continuar con la RB. Luego voy a desarrollar los circuitos equivalentes. Vamos a ir planteando aquí primero las soluciones, ¿verdad? Entonces ya tengo la resistencia equivalente de R1, R2 y R3. Y ese resultado estaría en paralelo con la R4. Entonces vamos con lo siguiente. Ojo con esto, ¿verdad? Vuelvo a insistirles. Vamos con la R. No sé si los que están de forma virtual se logran ver lo que estoy digitando, o si no hacemos un poco más grande lo que es los números. Ustedes me indican, jóvenes. Vamos con la RB. Sí, se ve, profe. Vamos bien. Igual. Vamos con la RB. La RA tiene 24
kiloohmios. Y la R4 tiene 24 kiloohmios. ¿Qué hacemos cuando tenemos resistencia del mismo valor? ¿Cuántas resistencias tienen el mismo valor que corresponden? 24 kiloohmios, ¿verdad? Vamos a tener esas resistencias que tienen el mismo valor. Ojo con esto, ¿verdad? Si las resistencias tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces yo veo la resistencia y lo que voy a hacer son dos resistencias que tienen el mismo valor y lo voy a dividir entre dos, ¿sí? O usted puede aplicar la fórmula, ¿verdad? Producto sobre la suma, ¿sí? Y vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces vamos a tener un valor de resistencia de ¿cuánto? De 12 kiloohmios. Ojo, le estoy diciendo con esto, ¿verdad? No lo va a tener directamente así en el ejercicio, ¿sí? No lo va a tener directamente en el ejercicio. Pero usted ya va a saber si tiene dos resistencias del mismo valor, ¿sí? Va a ser esto. ¿Qué puedo decir con esto yo también? Si esta resistencia que está acá tiene 24, la equivalencia de acá de lo que hicimos en serie, tiene 24 ohmios, y también tiene esta R4, tiene 24 ohmios, ¿qué pasaría con la corriente, verdad? En este caso sale del terminal positivo, aquí sale la corriente de salida, pero la corriente de salida aquí en el punto A se va a dividir. Se va a ir una porción para la R6 y se va a ir la otra porción para acá. Al hacer, bueno, vamos a sacar esto, no me acordaba que tenía habilitado. Va bien, sale la corriente, sale una corriente para acá, ¿sí? ¿Qué pasa esa corriente? Llega acá donde tenemos la resistencia de 24 y tenemos el equivalente también de eso que vale 24. Entonces, imagínense que llegan 3 amperios, ¿sí? Entonces, en cada una de las resistencias, ¿cuánta corriente va a tener? Imagínense que en la que indicado verde acá, ¿verdad? Va una corriente de 3 amperios, ¿verdad? ¿Sí? De 3 amperios, pero llegamos al nodo acá y tenemos que la equivalencia de esto es de 24 y esto es de 24. Entonces, ¿cuánta corriente va a tener cada resistencia? Luis, ¿está acá? Profe, Hola, diga. en este caso, de, para saber lo de la corriente, deberíamos de es lo de vol- voltaje va entre resistencia. ¿Correcto? Ajá. Entonces, deberíamos dar la respuesta que nos dio acá en RA y RB, lo vamos a hacer con el voltaje. Pero el voltaje no lo conoce. Todavía no lo conozco, entonces. No, ajá. Entonces, por eso le estoy diciendo, ¿qué pasaría si aquí tenemos 24 kilos y este equivalente tenemos 24 kilos y aquí vienen 3 amperios? ¿Cuánta corriente va a pasar por cada resistencia? Ahí. Si no conocemos el voltaje, pero hay una configuración en paralelo, ¿qué se dice de un circuito paralelo? Que el voltaje es el mismo. ¿Ya? Llegan 3 amperios a este nodo, ¿verdad? Aquí llegan 3 amperios, ¿sí? Pero esos 3 amperios, como esta resistencia de 24 kilos y la otra de 24 kilos tienen el mismo voltaje, ¿sí? Entonces en cada una de ellas, la cantidad de corriente que va a circular va a ser igual. No va a ser la misma, sino que va a ser la misma cantidad de corriente. Si aquí llegan 3 amperios, lo cual indica que en esta de 24 van a pasar 1.5 amperios y en la otra van a pasar 1.5 amperios. ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto ignorando el voltaje, ¿verdad? El voltaje, pues, lo vamos a ignorar por un momento, el voltaje. ¿Ya? No, no. Oye, estos 3 amperios
que estoy mencionando no son del circuito, estos 3 amperios, ¿verdad? Es una suposición que estoy diciendo que estos 3 amperios para analizar esto, ¿verdad? Porque viene una parte así, viene en la evaluación, un análisis así similar. Que tengo la corriente, ¿verdad? Que 3 amperios, ¿sí? Vamos a hacerlo aparte mejor. Voy a desactivar acá un momento, vamos a ir para Circuit Maker. Vamos a ver qué más. Voy a ignorar la fuente de voltaje. Por el momento voy a ignorar la fuente. Pero voy a colocar un terminal indicando que ahí viene la fuente. Voy a poner punto A indicando que viene la fuente ahí. Pero lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Me voy a quedar con estos valores que son iguales. ¿Sí? Aquí la corriente vuelve a salir en este punto. Vamos a colocar otro terminal. Vamos a colocar el terminal B. Y hacemos la conexión. Va, ojo lo que voy a explicar. Voy a activar acá otra vez este punto. Va, mencioné, ¿verdad? Que tenía una corriente que iba a llegar a este nodo, ¿verdad? Que iba a ser la corriente total, vamos a llamar corriente total o corriente de salida, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con esa corriente? Vamos a tener que una corriente va a salir en esta dirección y tenemos otra corriente que va a salir para esta dirección, ¿sí? Y les había indicado que aquí vamos a tener, pues, tomando en consideración que vamos a tener 3 amperios, ¿sí? 3 amperios, ¿de acuerdo? 3 amperios. Entonces les mencioné que en cada una de las resistencias, este es un circuito paralelo, el voltaje es el mismo, ¿sí? Y para saber cuánta corriente va a circular en cada una de ellas, no es necesario conocer el voltaje, solamente conocer el concepto que el voltaje en circuito es el mismo. Entonces, si tienen el mismo voltaje, cada una de las resistencias, entonces la corriente va a ser igual, ¿sí? O la misma cantidad de corriente va a circular en la resistencia. O sea, si tenemos acá el total 3 amperios, lo cual indica que en esta R1 va a pasar 1.5 amperios, ¿sí? Y en la otra, en el otro lado extremo, ¿verdad? Perdón. Sí, se quedó ahí. Se quedó donde no tenía que. Aquí. 1.5 amperios. Ahí tenemos. Ahí. En un circuito de serie, los voltajes, la intensidad de las paredes son iguales. Sí. Y en un paralelo, no. Sí. Y este es paralelo. Sí, este es paralelo. No, no son iguales. La cantidad de corriente que pasa es igual. Sí, cuando digo en corriente en circuito serie, es la misma corriente, o sea, la misma cantidad de corriente va a estar circulando en cada una de las resistencias, pero acá no, ¿sí? Ahora bien, la corriente total son 3 amperios, y estos 3 amperios se van a dividir acá en este nodo, pero esto se cumple cuando las resistencias son del mismo valor. Cuando son de distinto valor, no. Esto no se va a cumplir en un circuito paralelo, ¿sí? En este caso son 3 amperios en total, las resistencias tienen el mismo valor, por lo cual tienen el mismo valor de voltaje y por lo cual tienen la misma cantidad de corriente que va a circular por él. Es un circuito paralelo. No sé si me voy a entender, jóvenes. Jóvenes.
Vayan, ojo con eso, lo que acabo de decir, lo va a utilizar, desde ya le estoy diciendo, lo va a utilizar en el examen, ¿verdad? Vayan, tenemos entonces RB, tiene pues 12 ohmios, ¿verdad? Que sería el resultado, ¿verdad? Esa RB, lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Pues corresponde a todo esto de acá, ¿sí? Pero tomando primero R1, R2, R3 en serie, luego en paralelo con R4, se me convierte RB. Y tenemos el resultado de 12 ohmios, ¿verdad? Entonces continuamos con RC. Vamos con RC. RC va a ser igual. Ya la RB estaría acá, ¿verdad? Sustituyendo todo lo que habíamos marcado anteriormente, ¿verdad? Una sola resistencia. Y esa RC estaría en serie con R5. Entonces tenemos acá, vamos a colocar de una vez los valores. Igual, si observamos acá, las resistencias tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces acá puedo colocar 12 kilos ohmios, ¿verdad? Vamos a colocar siempre las unidades de medida para ir repasándolas. Y puedo indicar acá por 2, ¿sí? O 12 kilos más 12 kilos, como usted guste, ¿verdad? Entonces vamos a tener igual a 24 kilo ohmios. Y nos vamos a quedar con este análisis acá, ¿verdad? Donde tenemos RC es igual a 12 kilos por 2 igual a 24 kilo ohmios. ¿De acuerdo? Y nos vamos a trasladar al otro lado del circuito. Entonces, al trasladar al otro lado del circuito, tenemos igual una combinación en serie que debemos de desarrollar primero. No tenemos configuración paralelo. Entonces, pero sí tenemos configuración en serie primero. Entonces, en ese caso, diríamos R8 y R9 en serie. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren participar, jóvenes? No, las tres no. Sucede lo mismo que tenemos acá. Profe, y R7 no lo tocaríamos. No, R7 no la toco. No, me dijo triángulo. Entonces, podría ser R9 y R8. Sí, pero no todas, ¿verdad? Porque si es Solo, lo ajá, mismo. tendríamos que sumar R9 más R8. Sí. Entonces, Entonces tendríamos acá, ¿verdad? R, nos quedamos con RC. Sería RD. Entonces RD va a ser igual. Vamos a saltarnos acá en la parte de indicar la fórmula. De una vez vamos a operar. Vamos a tener 3 kilos, ¿verdad? 3 kilos más, perdón, vamos a faltar poner acá el 6 primero, más 6 kilos. Los demás no los escucho, jóvenes. Yo queriéndoles ayudar y ustedes no se dejan que les ayude, jóvenes. Ahí tenemos 3 kilos, ¿verdad? Más 6 kilos. Tendríamos un resultado de 9 kilo ohmios, ¿verdad? 9 kilo. Y vamos a repasar lo mismo del anterior, ¿verdad? Del otro lado, ¿verdad? ¿Sí? En esta parte de acá del circuito. Entonces nos faltaría, ¿verdad? Continuamos. Recordemos que hemos hecho la equivalencia nada más de R8 y R6 que corresponden 3 kilos más 6 kilos, pues tenemos un resultado de 9 kilos, ¿verdad? Esos 9 kilos o la RD, ¿verdad? Estaría en paralelo con R7. Entonces nos vamos acá
indicamos R, RE, ¿verdad? RE. Es igual, vamos a aplicar el mismo procedimiento que teníamos allá, como las resistencias tienen el mismo valor, entonces vamos a tener acá 9 kiloohmios entre 2. Y tenemos una resistencia de, 4.5. correcto, 4.5 kiloohmios. No quieren los demás, bro, tan duros. Vaya, entonces tendríamos 4.5 kiloohmios, ¿verdad? Entonces, continuamos. Vamos acá. Vamos a indicar RF, ¿verdad? Tendríamos RF. Igual, vamos a colocar de una vez los datos. R6 que corresponde a 12 kilos, 12 kiloohmios, más el otro dato que determinamos, 4.5 kiloohmios, y vamos a tener un resultado de 16.5 kiloohmios. Y nos quedamos hasta ahí. ¿Sí? Porque ya tenemos las dos simplificaciones de los dos lados del circuito. Tengo la simplificación del lado izquierdo, que llegamos hasta 24 kilos, y tengo la otra simplificación del circuito, que llegamos hasta 16.5 kiloohmios. Entonces me voy a trasladar a Circuit Maker. Vamos a borrar esto, no vamos a ocupar. Vamos a dejar siempre esta representación. Vamos a cambiar los valores, ya vamos a cambiar los valores. Y me indicaba que tengo la fuente en medio, ¿verdad? Aquí tengo la fuente. Mariana. ¿Está Mariana? ¿O ya se fue? No, aquí estoy, profe. Aquí está, va muy bien. ¿Cuánto teníamos? Esta corresponde. ¿Qué resistencia corresponde esta, hija? ¿Se acuerdan? No nos acordamos. 7 24, ¿verdad? A los de 24. RC. Vale, tenemos acá esta receta, ¿verdad? ¿Sí? La del lado izquierdo, la simplificación. Entonces tenemos RC. Y el otro lado es RF. Su compañero, ¿verdad? Primero F. Ahí estaríamos acá. ¿Cuánto teníamos el valor acá? Oscar, ¿se acuerda? $16.5. Buxos. Vamos a ver. RF, ¿verdad? ¿Y la fuente de cuánto es? Luis. No está Luis. Y Emanuel también, creo que entró Emanuel. ¿De cuánto es la fuente? No está Luis, no está ninguno de ellos dos. No, aquí está Emanuel, tengo a Luis. Bueno, vamos a ver, Mariana, ¿de cuánto es la fuente?
Ah, no era de 3 amperios. No, la fuente de voltaje. 72. 72. Muy bien. Los 3 amperios era un ejemplo. No es que 3 amperios vamos a tener en ese circuito, no que era un ejemplo, ¿verdad? Era un ejemplo nada más. Vaya. Tenemos entonces el circuito simplificado, ¿verdad? Del análisis matemático que acabamos de desarrollar. ¿Sí? De lo que tenemos acá, perdón, de lo que tenemos acá. Hemos simplificado el lado izquierdo, llegamos a 24, que corresponde a RC, y simplificamos RF, ¿sí? Que llegamos a 16.5 kilo, ¿sí? Y es lo que tenemos el equivalente del circuito acá, equivalente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué podemos hacer con este circuito equivalente? ¿Sí? Lo podemos hacer más pequeño, pero nos podemos quedar ahí y empezar a trabajar con las magnitudes que me está pidiendo. A ver, regresemos a la presentación y me está pidiendo, ¿verdad? Que yo debo de determinar lo que son la corriente 5, me pide la corriente de salida. Bueno, para la corriente de salida necesito lo que es la R total, ¿sí? Vamos a determinamos la R total. Y luego pasamos a hacer los demás procedimientos. Vamos acá. Vamos a ver si regresó Emanuel. ¿Me puede indicar R total a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual R total? No sé si ya regresó o no tiene micrófono. Y Luis, ¿me puede ayudar? R total a qué va a ser igual. Vamos a ver en el chat, pues. No quieren hablar. Va, muy bien. Tranquilo. Vamos a volver a profundizar el contenido. Ahí. Muy bien. Está bien. Ojo entonces, ojo. Hemos llegado a la simplificación, ¿verdad? Vamos a regresar al circuito acá. Hemos llegado a la simplificación, ¿verdad? De que tenemos RC y RF, ¿verdad? Y Kevin nos va a ayudar. A ver, Kevin, entonces, viendo este circuito equivalente o la reducción ya de lo que acabamos de desarrollar, R total a qué va a ser igual. Estaríamos hablando de producto sobre la suma. Entonces tendríamos que estaría en paralelo, ¿verdad? Observemos. Estaríamos acá en paralelo, ¿verdad? Espérame, ¿qué tanto? Aquí estaríamos. 24. O, espérame, aquí se logra ver, lo vamos a mover. Hoy sí. Tendríamos RC y RF estarían en paralelo para determinar la resistencia total, ¿sí? Entonces, regresamos en los cálculos. Tendríamos 24 kilos. Voy a colocar las unidades. Insisto con las unidades. En la evaluación necesita usted que me coloque esto, si no vamos a estar malo con lo que usted me va, con la respuesta que me va a dar. Porque no voy a saber si son mangos, sandías, ¿sí? Pero nosotros estamos trabajando en magnitudes eléctricas, así que me tiene que indicar. 24, vamos con 16.5 kilo ohmios, ¿verdad? Kilo ohmios. Y esto, ¿verdad? Ese producto sobre la suma de ellas mismas también tenemos 24 kilo ohmios. 24 kilo ohmios más los 16.5 kilo ohmios. ¿Ya? Vamos a ver, me ayudan. No sé si alguien de ustedes ya desarrolló la operación. 33 kilómetros. ¿Perdón? Perdón, María, no le escuché. 33 kilómetros. 36.
33. No me puede dar más de 16.5 porque estarían en paralelo, Mariana. Tiene que darme un valor menos de 16.5 kilos. Recuerde que la operación es de paralelo. Es paralelo. Así que procedemos a hacer multiplicación y después la suma de esto. O, recordemos, ¿verdad? 24 y la tecla inverso más 16.5 inverso, le damos igual y aplicamos otra vez el inverso. ¿Sí? 9.7 estaría bien. ¿Le da más decimales también a usted, William? ¿9 punto cuánto? 9.77777. Podemos dejarlo 78. ¿Sí? Va. 78 le vamos a dejar. ¿Sí? Kilo, ¿verdad? Kilo ohm. Vale. Kevin tiene la misma respuesta. Verifique, Mariana, si logra obtener esa respuesta. Los demás también, ¿verdad? Si no logramos obtener esa respuesta, pues vamos a explicar. Déjeme buscar la calculadora. Uy, sí. Tenemos, ¿verdad? Si aplicamos utilizando el inverso, esto de acá, ¿verdad? Les mencionaba que tendríamos 24 exponentes, no les olvidemos de esto, exponente 3, porque son kilos. El inverso más los 16.5 exponente 3 kilos, ¿verdad? El inverso, le damos igual, luego el inverso nuevamente ese resultado y le damos igual. Vamos a darle acá, aquí tenemos. Presionamos la tecla de ingeniería, corresponde a 9.777, entonces le hemos dejado 9.78 kilos ohms. Hoy sí, Mariana, le coincidimos con la respuesta. Sí, profe. Va, muy bien. Vale, tenemos ya simplificado. No lo voy a desarrollar en la simplificación del circuito en Circuit Maker acá, sino que lo vamos a quedar en esto. Y nos vamos a quedar en esta parte del circuito para calcular. Vale, vamos a regresar. Regresamos acá. Me está pidiendo la corriente 5. ¿Sí? La corriente 5 me está pidiendo. Pero si usted se fija, se hace una simplificación de todo esto. Entonces la corriente 5 va a ser igual a los 72 voltios entre 24. ¿Sí? Ahora, mire, profe, pero la corriente 5 debemos de saber el voltaje que tiene la R5 para poder calcular la corriente. Se puede hacer eso. Lo podemos hacer. ¿Sí? Se lo voy a explicar de dos formas. ¿Cómo puedo determinar esto, verdad? Lo que le acabo de mencionar, que es la forma más directa, ¿verdad? Sin hacer tanto procedimiento. ¿Sí? El otro método debo de hacer más procedimiento. Pero se lo voy a explicar porque vamos a aplicar la regla divisora de corriente, ¿verdad? De voltaje. Ahí sería la regla divisora de voltaje. Entonces tenemos, voy a calcular la R5 por el método más corto. Vamos a darle acá. Insertar el método más corto de la corriente R5, lo vamos a desarrollar en este punto. Vamos a ir aquí arriba. Creo que aquí podemos resolverlo. Entonces vamos a indicar acá la corriente 5, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, dicho, ¿verdad? De lo que tenemos en el circuito acá, que está en paralelo. Entonces la corriente 5 vamos a activar acá para que usted vea que no se ha perdido el punto donde vamos a determinar la corriente. Esta corriente que me está pidiendo. Y no hemos perdido ese sentido de la corriente. ¿Sí? Esto. ¿Ya? Tenemos acá, aquí está la R5. Mire, no se ha perdido. Entonces, por eso le estoy mencionando. Vamos a ver dónde está esto. Aquí, donde es esta dibujo, aquí tenemos la corriente R5, que estaríamos acá, no hemos perdido. Entonces regresamos el análisis, entonces la R5 va a ser igual, de una vez vamos a poner acá los datos,
que corresponden, ¿verdad?, a los 72 voltios entre 24 kilos. 24 kilos. Y esto va a ser igual. Vamos acá, tengo activa la calculadora. Vamos con 72 voltios entre 24 exponente 3. Son 24 kilos, ¿verdad? O 24,000. Y esto va a ser igual. Usamos ingeniería. Uy, coincidencia, 3 amperios. No puede ser. Bueno, son 3 miliamperios, ¿verdad? Casi andábamos ahí, que les decía yo que eran 3 amperios. Y nos da 3 miliamperios. 3 miliamperios. Ahí. Esta es la corriente, ¿verdad? De R5. ¿Estamos? Ahora, se lo voy a explicar de la otra forma. La otra forma lo va a sentir también bien práctico. Lo va a sentir bien práctico porque tenemos los mismos resultados de resistencia. ¿Sí? Y no es necesario que yo aplique la regla divisora de voltaje. Se lo explico ahorita. Vamos a tener una resistencia acá. Poner otra resistencia que estarían en serie, ¿verdad? Bueno, lo vamos a colocar la R5 porque está en esta posición, ¿verdad? Estaríamos con R5. Vamos a hacer las conexiones. Por eso es muy importante recordar los conceptos de lo que se dice de cada circuito. Es muy importante tenerlo en cuenta, joven. Permítame arreglar esto. Tenemos acá esta resistencia. Al volver a reescribir el circuito tenemos 12 kilos, que corresponde a RB. Y esta que tengo acá también vale 12 kilos, que corresponde a la R5. ¿De acuerdo? Entonces, debo determinar esta corriente 5. Esta es la corriente 5. A ver. El voltaje de un circuito paralelo es el mismo. Estas resistencias tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces, estos 72 voltios se van a repartir en estas dos resistencias. ¿Sí? Entonces tendríamos 36 voltios en cada una de las resistencias. No sé si me voy a entender, jóvenes. Porque tiene el mismo valor de resistencia. ¿Sí? Ya tiene ganado esos 2 puntos en ese ejercicio, que va a parecer algo similar, que le va a tener que tomar en cuenta usted estos conceptos. ¿Mm? El voltaje es este. No, el voltaje se divide. Se divide la cantidad de voltaje que va a consumir cada resistencia. Aquí tenemos un elemento, hablemos del concepto de consumir y hablemos del concepto que va a fluir. La corriente fluye por el elemento, por la resistencia. Es por eso yo les hablaba de una elevación de tensión. Una elevación de tensión son los 72 voltios. Una caída de tensión son los 36 voltios que van a tener cada una de las resistencias. ¿Sí? Ya. Va, entonces tenemos acá 36 voltios. 36 voltios entre 2 kilos, llegamos a los mismos 3 miliamperios. Comprobemos, para que vean que vamos a quitar estos, no me deja activar. Tenemos 36 voltios, ¿verdad? Entre los 12 kilos. Ingeniería, 3000. O sea, otra forma. No le explico la regla divisora de voltaje porque las resistencias tienen el mismo valor.
Pensé que la íbamos a utilizar cuando tenemos diferente valor, pero en este caso no lo tenemos. Sale más fácil irnos por deducción acá, ¿verdad? Si tenemos la resistencia del mismo valor, entonces vamos a tener que van a consumir la misma cantidad de corriente, perdón, de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí podemos repasar, miren, en un circuito serie se dice que la corriente es la misma, o sea que en esta van a pasar 3 miliamperios y en esa también van a pasar 3 miliamperios. Entonces regresamos a la presentación y hoy vamos a determinar el voltaje de 7. Aquí se voy a aplicar la regla divisora de voltaje. Nos vamos a quedar con la resistencia R6 y nos vamos a quedar con la simplificación de esto que corresponde a RF, ¿verdad? RF. Entonces vamos a hacer esa simplificación. Vamos a regresar al circuito acá. Por la resta y voy a colocar otra resistencia. Aquí estaría la resistencia. Regresemos acá. Esta sería, pues tendríamos R6 de 12 kilos. Aquí tendríamos 12 kilos. Aquí tendríamos R6. Este de acá cambia. Sería R ¿qué? Se me olvidó. RE, ¿verdad? RE. Este es RE. Y tiene un valor de 4.5. Un valor de 4.5 kilos. Necesito saber el voltaje de la R. No lo cambiamos acá. RE, ¿verdad? Va bien. Hoy sí, necesito saber el voltaje de la RE. ¿Dónde está RE? Va bien. Regresemos al circuito original. RE, recordemos que es todo esto. Y esa RE viene de una configuración que está en paralelo, que es R7 con el resultado de RD. Entonces, el voltaje de un circuito paralelo es el mismo. Entonces, el voltaje que voy a determinar en RE es el voltaje 7. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a determinar? Vamos a darle insertar. Y la regla divisora de voltaje dice lo siguiente. O se plantea voy a plantear la fórmula. Perdón, no sería así. Y es voltaje X, lo voy a poner acá, que puede ser cualquier voltaje. O lo voy a cambiar acá, vamos a ponerle Rx, que puede ser en cualquier resistencia. Eso quiere indicar. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Aquí va a ser igual a la Rx. Vamos a tener acá Rx, donde voy a determinar el voltaje entre la resistencia total, pero la resistencia total donde está la configuración en serie, donde estoy aplicando la regla divisora de voltaje. Esta R total no corresponde a los 978 kilos. ¿Sí? Ojo con eso. Ya vamos a explicar. ¿Qué faltaría? Multiplicado por el valor de la fuente. ¿Sí? Entonces, si colocamos ya los datos, control C, vamos, control B. Este tema lo volveré a tocar, ¿verdad? Pero lo estoy mencionando acá. Rx, ¿quién va a ser Rx? ¿O a dónde estoy determinando el voltaje? Es el valor de la RE, ¿sí? A ver, vamos a regresar acá. Es el valor de esta resistencia donde vamos a determinar. Uy, no es este que vamos a ocupar. Va, es este voltaje que estoy determinando, ¿verdad? El voltaje de la RE corresponde al voltaje X. O podemos cambiar aquí, mira. Podemos cambiar.
que desactivar esto. Podemos cambiar esto, voltaje. Voy a poner voltaje 7. Voltaje 7 va a ser igual. Aquí vamos a tener valor de la RE, ¿sí? Va a tener el valor de la RE que tenemos 4.5 kilo ohmios. Entre la R total, va, aquí viene. ¿Qué R total? La R total que está en la configuración en serie, ya lo tenemos. Y esa configuración en serie corresponde a RF, que corresponde a los 16.5 kilo ohmios. Multiplicado por la fuente, que estos son los 72 voltios. Y esto va a ser igual. A ver si alguien ya lo desarrolló. A ver si por 72 voltios. Está. Bueno. Vamos acá, tenemos los 4.5 exponente 3, ¿sí? Entre los 16.5 exponente 3, igual, multiplicado esto por los 72 voltios, igual, y tenemos el voltaje, ¿sí? Que va a tener, por el voltaje 7 va a ser igual a lo que corresponde 19.63 voltios. ¿Coincidimos con la misma respuesta? Yo sí. Vaya, ¿se comprendió, jóvenes, lo que acabo de desarrollar? Entonces, profe, para sacar el voltaje de la R7, vamos a tener que hacer esto, ¿va? De que va a ser 4.5, que es la RE, entre la RF, y lo vamos a multiplicar por el voltaje. Sí, Entonces, solo eso sería. sí, pero existe otro método. Este es el método utilizando la regla divisora de voltaje, ¿sí? Podemos tener otro método que esta corriente, vamos a activar otra vez acá. Esta corriente, bueno, no tiene lápiz esto. Tiene, vaya. Esta corriente la puedo determinar aplicando el mismo paso anterior, ¿sí? Lo puedo aplicar. ¿Cómo lo puedo aplicar? Vamos a ver si me deja esperar acá. Tendríamos la corriente, la vamos a llamar corriente F, ¿verdad? Corriente F lo voy a llamar. La corriente F, porque es el resultado que teníamos allá, va a ser igual a los 72 voltios, me ayudan ustedes para comprobar acá, entre 72 voltios, entre los 16.5 kilo ohms. Kilo ohms, vamos a poner acá porque no puedo poner el símbolo, kilo ohms, y esto va a ser igual, si alguien lo tiene ya, 72 voltios entre 16.5 kilos. $4.36 miliamperios. Va bien. Esos 36 miliamperios, multiplíquelos por 4.5, llegamos a la misma respuesta. Esos 4.36 miliamperios lo multiplica por los 4.5, llegamos a la misma respuesta. ¿Sí o no? William, ¿lo operó? En eso estoy, profe. Mariana, ¿lo comprobó?
Ujú. Sí, profe, se me dio. Muy bien. Ese es otro método, ¿de acuerdo? Otro método que puedo utilizar para calcular el voltaje 7, 19.63 voltios, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Bueno, habíamos determinado, vamos a necesitar lo que calculamos, fíjense. Pensé que no lo íbamos a utilizar. Vamos a hacer un poquito más acá. Vamos a reinscribir lo que acabamos de hacer perdón, es la corriente. Ah, no, aquí tenemos la resistencia. Ya tenemos la resistencia total. Entonces vamos a decir la corriente de salida, es lo único que nos hace falta determinar. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la corriente de salida? Vamos a ver si siguen aquí. Luis, ¿no lo he escuchado, Luis? ¿O lo puede escribir, Luis? La corriente de salida, ¿a qué va a ser igual? Le puede ayudar Oscar también, no he escuchado a Oscar. Profe, sería Hola. la resistencia total, bueno, voltio entre resistencia total. ¿Sí? Así sería. Correcto. William, usted me está confundiendo con la voz de Manuel, para que Manuel hacía. Es que tengo un poco de gripe, profe, entonces ando más. Muy bien. Bueno, entonces, correcto, William, tenemos acá los 72 voltios y como ya tenemos la resistencia total, corresponden a los 9.78 kilos, ¿no? 78 kilos. Kilo ohmios. Vamos a poner la unidad de medida, kilo ohmios. Y vamos a tener como resultado, si ya lo tenemos, me lo confirman. Siete punto 36 A mí me dio lo miliamperes. mismo. Lo mismo, va. Sí. Entonces estaríamos ahí, miren. El otro método que quería, pues, era, si ustedes lo hacen con la, bueno, si recuerdan, teníamos 4.36 miliamperios al dividir 72 entre el 16 punto y algo, ¿verdad? 16.5, perdón. Era 4.36, ¿verdad? Va, si eso le sumamos a los 3 miliamperios del otro lado, llegamos a la misma respuesta, 7.36 miliamperios. Va bien. Y aquí llegamos con lo que me está diciendo en el circuito. Se hace largo el procedimiento por estar explicando, estar moviendo otro, pero si nos fijamos es corto, ¿verdad? Es corto lo que se debe de hacer. Vaya, los demás no sé en qué punto puedo explicarlo nuevamente o estamos bien. Aún continúa Emanuel, Oscar, Luis, William, estaba participando muy bien. Eso es lo que quiero, jóvenes, esa participación. No pierdan los cartuchos, ustedes quieren perder los cartuchos, los demás van. No quieren que se repita otra vez lo del laboratorio. Emanuel, ¿en qué puedo explicarle nuevamente? ¿Qué punto? Luis, Oscar, lo que podemos hacer, jóvenes, podemos hacer, me voy a trasladar al Circuit Maker. No puedo trasladar al Circuit Maker. Y lo que puedo hacer es dibujar el circuito completo, ir borrando, ir haciendo las simplificaciones, para que así vayamos
ya compactando, ¿verdad? Lo que hemos visto. Vamos a ver, empezamos con R1, estaría acá, creo, R2 estaría por acá, R3 estaría acá, R4 estaría acá y R5 estaría acá, R6 estaría acá. Esta la voy a borrar por un momento, estaríamos con R7 acá, así diagonalmente no puedo dibujar el triángulo acá, y eso lo téngalo en cuenta que en los simuladores no puedo dibujar así diagonalmente los circuitos, no sé los libros qué programa han utilizado para dibujarlos así como parecen. Uy, uy, uy. Vale. Vamos a empezar a explicarlo acá. Me voy a saltar los datos de la resistencia, ¿verdad? Así ya usted ya los tiene, los datos de las resistencias, los valores de la resistencia. Solo me voy a indicar a la simplificación que hemos desarrollado. No está bien armado, pero ahí se va. Ahí se va la representación del circuito. Va la diagonal o el triángulo que teníamos de la R7 y la R8 y la R9 es esta misma configuración que tenemos acá. ¿Bien? Es la misma configuración. Esto de acá. Donde teníamos R8 y R9 están en serie. Al otro lado teníamos R1, R2 y R3 en serie, ¿verdad? ¿Sí? Y luego va a estar en paralelo con la R4. Después en serie con la R5. Nos vamos al otro extremo. Teníamos estas dos en serie. Luego en paralelo con la R7. Y acá tendríamos, pongamos los valores. ¿De cuánto es la R1? ¿Me ayuda? 4 kilos. La R2. 8 kilos. La R3. 12. Va, y el R4 también tiene 12, ¿verdad? 24. 24. Vaya. La R5 es que es de 12, ¿va? 12. Y aquí tendríamos ¿cuántos? 12 kilos. Aquí la R7. 9 kilos. R8. 3 kilos. Y la R9. 6 kilos. Ah, bien. Faltaría colocar esto. Vamos a darle un muñequito correr y simulamos. Me solicitaba el circuito de determinar el voltaje de la R7. Aquí, miren, me coloco en este punto, tomando de referencia este tierra, es el mismo para acá. Entonces, yo me coloco acá. El voltaje me da 19.64. ¿Sí? Nos daba 19.63, pero no sé si podíamos aproximar ahí. Pero la respuesta, pues, no andamos tan lejano, ¿verdad? Tenemos que el voltaje de 19.64 y revisamos los cálculos, nos dio 19.63. No sé si después había una aproximación al hacer que, bueno, cuando yo saqué el volado, profe, decía eso, decía 16.63, 63 y el último dígito era 64. Para aproximar. Pues sí, pero ahí estamos. Pero sí. Va. Entonces, ese es el voltaje de 7. Me está pidiendo también la corriente 5 de este punto, miren. Por eso le digo aquí, miren, sin hacer análisis puedo hacer los cálculos en este programa, miren. Hoy pues solo me arrastro en la corriente, en la resistencia, perdón, y cuando me cambie, si usted observa ahí tenemos V de voltaje. Aquí tengo I ya de corriente, ya puedo darle clic acá y tenemos que la corriente son 3 miliamperios. Y es lo que habíamos calculado, ¿verdad? No, porque aquí me da voltaje en lo azul. Me tengo que acercar a la resistencia para tener 3 miliamperios. Ahora bien, si quiero saber
también puedo medir la corriente de acá, la corriente de salida. La corriente de salida es igual a los 3.36. Habíamos puesto 7.4 miliamperios, ¿verdad? Ah, no, aquí está, 7.36 miliamperios. 7.36 miliamperios. La misma respuesta. ¿De acuerdo? Entonces este programa me puede ayudar para saber qué valores voy a encontrar. Ahora bien, ahorita yo no estoy pidiendo en la evaluación que va a desarrollar usted, no le estoy pidiendo procedimiento. Pero para el examen de periodo sí me va a entrar procedimiento. ¿Qué procedimiento? Esto es lo que hemos hecho, ¿verdad? Y recordemos que los análisis de cada circuito es distinto, no vamos a aplicar lo mismo. Ah, ok, Emanuel. Eso me gusta. Ahí. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? En este circuito, ¿verdad? Lo que me pedía las magnitudes. Antes de finalizar, que ya falta poco tiempo, ¿verdad? Vamos a... No, no era este. Este de acá. Ahí. Viendo el circuito, observando ese circuito, ¿sí? ¿Falso o verdadero? Oiga bien, falso o verdadero. Usted me indica. Todas las resistencias están en paralelo. Falso o verdadero. Usted me indica. Todas las resistencias están en paralelo. Yo creo que la R3, R4 y R5 podría ser en serie. O un poquito más grande. Va, miren. Va, yo les dije falso o verdadero, ¿verdad? Todas las resistencias están en paralelo. Kevin dice verdadero. Yo diría falso. Falso. O sea, yo no sé si está bien, pero yo pienso que podría ser también R1, R2 y R3 podría ser, digamos, que una sola sería en serie, si no me equivoco. R1, ¿con quién me dice? R2 y R3. Va, Pero R1, no sé si y me equivoco. R1 y R2, que es lo que tenemos acá. ¿Cómo las observa? Uy, ese color no era. Uy, no sirve el control Z. Pero puedo. Aquí está. Va, observa acá R1 y R2. De un circuito paralelo, las terminales tienen que ser el mismo punto. Si observamos acá R1, este punto es el mismo, este de acá. Este punto de acá es el mismo. Aquí R1 y R2 están conectadas acá y también R1 y R2 están conectadas acá. Cumple la condición de paralelo. Y hacemos R4 y R5, hacemos una resistencia, luego hacemos R1 y R2, hacemos otra resistencia, luego la resistencia es un problema. Y todas están en paralelo. Sí, porque no pueden estar en serie porque tienen un nodo entre R3 y R4. William. Todas las resistencias, jóvenes, están en paralelo. Así que, por lo tanto, el voltaje 1 y el voltaje 4, ¿de cuánto es?
4. Voltaje 1 y voltaje 4, ¿de cuánto es? Oscar. Hola. Luis también, no lo he escuchado. Emanuel ya escribió. William. Se levantó William. Es que todavía estoy pensando. Va William, ¿qué se dice de un Porque, circuito paralelo? porque, o sea, bueno, la energía sería igual. Digamos de que en B1 para las dos resistencias, si no me equivoco. Ajá. ¿De cuánto Pero, es? ajá, eso. Está bien. En un circuito paralelo, jóvenes, concluyendo ya, el voltaje es el mismo. Y si todas las resistencias están en paralelo, el voltaje 1 y el voltaje 4 van a ser igual y están en paralelo con la fuente de 32 voltios, entonces el voltaje 1 es de 32 y el voltaje 4 es de 32. Y puedo determinar fácilmente la corriente de R3 porque ya sé el voltaje. Todas las resistencias están en paralelo. ¿Mm? No, 32 voltios por en cada resistencia consumen 32 voltios. Vaya, nos quedamos acá, jóvenes, discutimos este circuito en la próxima clase. Vuelvo a insistir, la evaluación va a estar habilitada a partir de las 3 de la tarde, se cierra a la medianoche, tiene 2 intentos, es un incentivo, es algo que yo quiero que ustedes sean agradecidos también, jóvenes. ¿Cómo van a ser agradecidos? Les dije, participando en clase y entregando las tareas puntual, ¿verdad? Por favor, porque todavía tengo pendientes de la práctica del primer 35, jóvenes, y tengo que entregar notas. Así que por favor me ayudan con eso. Entonces, para motivarlo, pues, le he habilitado ahí 2 intentos, ya le dije, ¿verdad? Aproveche esos 2 intentos, vea primero los ejercicios y después los resuelve, después entra otra vez y contesta. ¿De acuerdo? Así que aproveche eso, jóvenes. Muchas gracias, profe. Muy bien, pasen buen día. Quiero que estén en clases también las otras, porfa. Igualmente, profe, pase buen día. Bueno. Bueno. Vale, entonces nos quedamos acá. No, hijo, ya el circuito está en paralelo. ¿Para qué necesitas otros cálculos más? Tal vez para determinar la corriente total, porque ahí aparece que determinas la corriente total. Sí, la pide. Aquí pide. Y para eso sí necesitas estos datos, pero para calcular voltaje 1, voltaje 4 y la I3, no necesitas esto. Son 32 entre 4. Es un circuito paralelo, hijo.